¿Cómo le va? Bienvenidos a la nueva edición de Sin Mordaza. Qué semana esta, por Dios. Febrero y parecería que estamos en medio, qué sé yo, de mayo, el gran clima político. Fue un verano intenso, sin descanso, con muchas particularidades. Y hoy, este jueves puntualmente, tiene para contarse muchas cosas. Y le vamos a contar también intimidades de la política, de los pasillos de la legislatura, de los pasillos de Casa de Gobierno, de lo que pasó también en la Corte Suprema de Justicia, porque hoy se inició el año judicial con presencia de jueces de todas las provincias, de la ministra de la Nación. Bueno, mucha información, por eso vamos despacito, tenemos mucho tiempo, tenemos muchas notas interesantes. Darío, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, sí, como vos dijiste, una semana muy particular porque a pesar de ser una semana corta por el feriado lunes y martes, ha pasado tantas cosas en el plano político. Una de ellas, indudablemente, la situación de las paritarias, que hubo un acuerdo a nivel nacional, se llevó esto a las provincias. Santa Fe es uno de los primeros lugares con conflicto. Había otra expectativa. A ver, uno cuando planteábamos de lo que estaba pasando en materia de paritaria, en el tema docente, porque todos los años lo que miramos es, ¿comienzan las clases o no comienzan las clases? Y uno miraba en la televisión nacional que habían desaparecido algunos actores, como Baradel, que es un tipo que siempre en el verano estaba diciendo, no arrancamos, callado la boca. Se produjo la paritaria nacional, se establecieron los básicos, los pisos y las ayudas a las provincias, y la verdad que, como decíamos nosotros, me parece que a estas horas algunos gremios provinciales están quejándose por haber tomado como referencia lo que diga la Nación, porque hay otro tipo de compromisos políticos a nivel nacional que no son iguales en la provincia de Santa Fe o en otras provincias. Por lo menos vamos a hablar de lo que pasa en Santa Fe puntualmente. El tema nacional fijó pautas, dijo un piso muy inferior a lo que se paga acá en Santa Fe. Cómo se va a manejar aquí en adelante no es lo que pretendían los dirigentes de Santa Fe, Darío. Sí, básicamente, en la Nación el incremento ronda alrededor del 13,5%. A esto hay que agregarle lo del Fondo Nacional del Incentivo Docente, que son 4.840 pesos, son en cuotas consecutivas a partir de abril 1.210 pesos por mes. Y esto lo pone en la Nación, para ayudar también en la pauta salarial de cada una de las provincias. Lo que dice la Nación es, el piso, no hay ninguna provincia argentina que un docente inicial gane menos de 23.000 pesos. Eso significa que en aquellas provincias que son 4 o 5, que están por debajo, la Nación, como ya lo hizo en otra ocasión, le va a dar el dinero para que por lo menos ganen 23.000. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe? Santa Fe es una de las mejores pagas. Hoy un docente inicial está en 33.500 pesos. 10.000 pesos más. Sí, por arriba de lo que se estableció en la Nación ahora. Comparándolo con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, Santa Fe es la que mejor paga. Cuando vos ponés las provincias... Perdón, ¿que es capital? Sí. ¿Ciudad capital? ¿Que sí, Cava? Sí, la inicial está 29 en Cava. Córdoba 31. Mirá que Buenos Aires siempre era la que mejor pagaba, ¿eh? Sí, estoy hablando del docente inicial, un cargo. Después esas particularidades, y sobre todo cuando hay régimen de extendido, es diferente. Estamos hablando de un cargo. Santa Fe es la que mejor paga. Las que mejor pagan son las provincias patagónicas. Pero ellos tienen un plus por el tema es diferente. No, pero anda a vivir en Patagonia, es caro. Bueno, no es lo mismo vivir en Patagonia que vivir en Santa Fe, ¿eh? El tema de la ruralidad, pero Santa Fe es uno de los mejores sueldos a nivel docente. ¿Cuál era la expectativa? Si vos llevabas el 13.5 a Santa Fe, la verdad es que ellos tenían una expectativa diferente. Hay que entender dos cosas. La primera, el aumento en el neto del trabajador es en el orden del 3%. A eso vos le tenés que sumar el ítem de 800 pesos para material didáctico, no remunerativo, es decir, que eso no va a los jubilados, y el incentivo docente, las cuotas de 1.200 pesos que pone la Nación. Sumándolo a favor del gobierno provincial, no llega al 8%. Entonces vos decís, ¿pero por cuántos meses? Porque ellos dicen, bueno, pero nos vamos a reunir pronto otra vez. La inflación del mes de enero para el IPEC, el de la provincia de Santa Fe, 2.8. Entonces, ellos dicen,
si nos dan menos del 8%, cuando vos lo prorrateás por la inflación del primer semestre, la verdad que está por debajo del nivel de inflación. No hay respeto por la cláusula de actualización, lógicamente. La cláusula de gatilla no existe más. Eso, no existe más. Es decir, lo que pasa es que en el ideario de todos los docentes y los dirigentes, porque ya salió Teret en Rosario a decir, esto no nos sirve, comienza a partir de ahora la votación de aquí hasta el sábado que se hace el recuento. Sí, la Asamblea Provincial en Santa Fe, ahí se va a saber la postura. Por esta hora, a esta hora de la noche, las clases no empiezan el lunes. Bueno, a ver, nosotros lo decíamos, esto me parece que acá hay dos situaciones. Santa Fe parte con un piso alto, la provincia dice, pero pará, ustedes están beneficiados, tenemos un piso que es uno de los mejores del país, hoy tenemos que hacer un sacrificio, no tenemos posibilidades. En los últimos meses se fue pagando con cláusula de gatillo igual, porque enero se pagó con la final con la cláusula de gatillo. Sí. Que no correspondía porque las paritarias eran hasta diciembre. Sí, lo que pasa es que lo que dice es que es el arrastre de diciembre porque la provincia termina pagando 2 meses después la cláusula de actualización. A la hora de liquidarse, como el IPEC lo da después de que se liquidaron los haberes, siempre te queda, que es un viejo tema que los gremios venían pidiendo, pero por una cuestión de liquidación de haberes no se podía hacerlo en forma automática. Sí, los municipios y comuna liquidan lo que da el IPEC, lo liquidan a la hora de saldar los salarios. Sí, el IPEC que dio más alto que la Nación, este sí, IP último. Sí. Pero bueno, síntesis para que todos entendamos, viene complicada la paritaria docente. Es decir, por lo visto, no creo que haya sorpresa de acá al sábado, no creo que venga la solución diciendo que aprobaron este acuerdo. Lo veo muy difícil. Está muy complicado, hay una tendencia a acordar de los gremios, pero esperaban otros números, dicen ellos que esperaban otros números. Hay una convocatoria para el miércoles de la próxima semana, en el caso de los municipales, se definieron 8 representantes de los gremios, 8 de los municipios de comuna, van a estar sentados en esa mesa Santa Fe y Rosario. Después agregaron San Justo, Rufino y otras localidades. Atención con este tema, porque si la provincia ofreció esto a los docentes, el ofrecimiento similar va a ser para la actividad central, para los agentes públicos de ATU y UPCN, y para los municipales viene del tema muy complicado. Similares. Así que me parece que la semana que viene va a ser una semana muy caliente en este aspecto. Yo estaría delirando pensar que haya una propuesta que diga no aceptamos la propuesta, pero empezamos las clases igual. Va a ser una de las propuestas, sin duda. Una de las posibilidades es esa. Iniciamos las clases, seguimos dialogando para ver cómo se puede mejorar. Y también algunos sería una madurez gremial y política si rechazan, pero que inicien las clases. Sería un buen gesto de parte del gremialismo para tener en cuenta del Ejecutivo, decir, bueno, por lo menos tomaron conciencia que si bien no es lo que les gusta, sentémonos a discutir qué podemos mejorar, porque siempre en Santa Fe la costumbre era tiramos un poquito menos para después negociar algo más. Es decir, que siempre tienen un plan B los negociadores. Y yo creo que se puede llegar a buscar otra alternativa. Sería un buen gesto que por primera vez lo puedan hacer sin que se corte el tema del inicio de las clases. Bueno, esa es una de las apuestas que se están haciendo por ahora. Hay que ver a la hora de votar. El tema de Rosario, el departamento General López son los más duros, por así decirlo, que no quieren empezar las clases. Veremos qué pasa. Faltan apenas horas para conocerlo. Bueno, esto va a ser el lunes, vamos a estar con la información ya resuelto si comienzan o no las clases. El fin de semana, este domingo, ya vamos a tener la noticia o no. ¿Quiere hablar de un poco de lo que pasó hoy en la Corte Suprema de Justicia? Sí, se dio inicio al año judicial. Este es un acto que se hace todos los años y no siempre viene, como pasó ahora, la ministra de Justicia de la Nación, donde el presidente de la Corte da un discurso y además hay invitados especiales, magistrados de todas las jurisdicciones, en este caso también con visitas de ministros de la Corte de varias provincias y además integrantes del Poder Ejecutivo, estaba el gobernador, y también del Poder Legislativo. Estamos viendo imágenes mientras charlamos, porque acá tengo yo, si ustedes quieren ver, miren, acá está. Este es el discurso del presidente de la Corte. Tiene 25 hojas, tamaño oficio. Habló de todo. Hizo una introducción, habló de la división de los poderes, marcó bien la cancha y siempre proponiendo el diálogo entre los tres poderes, pero dejando claro que cada uno tiene su impronta y su responsabilidad ante la sociedad.
También habló sobre algunas causas de los monos, el narcotráfico, cómo actuó la justicia. También habló sobre algo que, fue discusión hace poquito del tema de la feria. Vio que con el tema de la feria judicial, Puyaro propone una ley que la verdad que se hubiese mirado un poquito porque tiene algunos yerros que se equivocan en el planteo, como que no hay justicia en la época de la feria judicial. Y es mentira, porque hay guardias, se establecen guardias y se atienden. Bueno, salió a contestar en los medios el propio presidente de la Corte, pero en el discurso también aclaró en esta feria que si se aplicaría el sistema que tienen los empleados públicos, hasta sería perjudicial para el sistema que tienen ellos un régimen especial, que son 30 más 15, porque dice, hay gente que tiene más de 30 días hábiles de descanso para vacaciones. Si uno computa 30 días hábiles en determinado momento del año, por los feriados, podrían hacer 60 días corridos. Serían muchos más días de lo que establece la Feria Municipal. Pues le contestó con algunos argumentos. También hablaba de un plan estratégico que tiene que ver con todo lo que es la infraestructura. Habló también del Consejo de la Magistratura, situaciones que es un problema que tiene que plantearse y solucionarse en algunas áreas. Plan de infraestructura pública, porque está en plena ejecución de muchos edificios el tribunal, lo que hace la Corte, sobre todo en Santa Fe, en Rosario, en Reconquista. Y bueno, varios ítems abordó, fueron casi 2 horas. Habló también de la informática que necesita el Poder Judicial, que hoy por hoy dice que es deficiente, más allá de que se ha invertido bastante en informática. Y habló también de la mediación, un párrafo especial a la mediación que lo quieren abordar este año judicial. Entre otras cosas, además, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, reclamó que se designen los magistrados o jueces que están vacantes. En este momento hay 344 jueces en la provincia de Santa Fe. Hay 31 vacantes que no están siendo ocupadas. Hay 4 subrogantes, pero hay 27 donde no hay ningún tipo de cobertura. Y por eso hizo un llamado al Consejo de la Magistratura y el Ejecutivo para que esas vacantes sean ocupadas y designadas. Vamos a tener después la palabra del presidente de la Corte, que dialogó con nosotros un ratito, y una visita también porque estuvieron presentes exgobernadores. Estuvo Tati Bernet, que fue uno de los primeros gobernadores de la democracia, Víctor Feller Riviglio y Bonfatti. No estuvo Lichi. Sí. No estuvo Lichi. No digo Wiener porque está internado, pero no estuvo Lichi, llamó la atención. Muchos presidentes de Corte Suprema, muchos del Poder Judicial, los senadores estuvo, Traferri, Pirola y Gramajo, también creo que estuvo Pepe Vocero, senadores allegados, digamos del Poder del PJ, presente. Micli, senador del radicalismo, estuvo presente. Se vieron pocos diputados provinciales. Llamó la atención, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente, porque podemos hacer referencia a los jueces nacionales que a raíz de esta modificación que se está haciendo en la esfera nacional, en la legislación nacional, presentaron la renuncia y esto va a incidir en la justicia santafesina en el ámbito federal. Vamos a escucharlo al presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Rafael Gutiérrez. Recalcando cuál es la visión, cuál es la misión de los jueces en un Estado de Derecho. Nosotros somos el organismo de control de los otros poderes del Estado, pero cada uno manteniéndose en su competencia. Esto da un gran valor institucional. Y como también dije, que es necesario un diálogo entre los 3 poderes del Estado, las instituciones, los sindicatos, siempre pensando en la gente. Hoy no está ese diálogo, como usted no quisiera. No, yo no digo eso. Yo lo que quiero es que exista el diálogo, que exista la calidad institucional que ha tenido la provincia. Muchas veces distintas visiones que se dan de los distintos poderes, porque es lógico, porque tenemos distintas funciones y a lo mejor también
una visión distinta, personal, de cada uno de nosotros, pero, y como yo dije, el diálogo es saber escuchar al otro, no tratar de imponer lo que uno piensa, porque también el otro puede contribuir. La verdad no es la verdad de uno, sino es la verdad de todos. Bueno, como decíamos recién, dentro de las personalidades invitadas estaba el ex gobernador José María Bernet. Con él hablamos acerca de la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Siempre se habla de que tienen que tener mejor relación. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Que no hay buena relación? A veces... ¿No se le voy a contar algo? Yo hoy lo acompañé, lo fui a buscar, estaba en el hotel, lo fui a buscar, lo traje hasta la Corte. Ingresé con él al tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, y dijo... Es la primera vez que entro a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Digo, ¿cómo? Nunca. En los 4 años, nunca vine aquí. Siempre los jueces fueron al despacho mío. Dato interesante, porque después cambió todo. Los gobernadores iban a la Corte Suprema de Justicia. Él dijo, en los 4 años, nunca vine. Hoy es la primera vez, no conocía cómo subir. No sabía dónde estaba la Corte Suprema. Lo tuve que orientar yo. Vos lo viste, ingresamos por el ascensor, acompañándolo porque era la primera vez que ingresaba a ese palacio judicial que lo tenía al frente de su despacho, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía. Bueno, el año 83 fue un año especial. Recibimos a los jueces que habían jurado por el acta de la revolución. Había una situación especial, estaban todos en revisión. Y el traspaso del sistema del proceso a la democracia fue muy duro, pero no fue problema entre los políticos. Las cámaras arreglaron bien, los legisladores opinaron en el tema y se logró situaciones. Lo que siempre en la historia argentina, cuando hay un golpe de Estado, lo que continúa también el legislativo, y eso se comprueba hasta hoy, el judicial, y se va purificando. Yo creo que se va purificando cada año más. Ahora, aún teniendo intereses que no siempre son los mismos, porque hay muchos intereses en el medio, es lógico que el Poder Judicial pida más recursos o más recursos humanos o económicos. ¿Y cómo se hace para compatibilizar eso con los intereses del Ejecutivo? La ciencia económica es una ciencia que estudia necesidades interminables ante recursos escasos, es tradición. O sea, es como tu familia, tu mujer también siempre pide más. Se puede hasta donde se puede y se da hasta donde se da con sacrificio. No hay que ser avaro ni egoísta, nada más. Hay que ser generoso y abierto. Bueno, te decía que también hay una situación muy compleja en materia de la justicia federal. Jueces que empiezan a renunciar, Darío. Sí, así es. En las últimas horas conocimos 3 jueces de aquí de la provincia de Santa Fe. Se estima que también habrá más, sobre todo en el sur de la provincia, jueces federales que han presentado la renuncia para iniciar sus trámites jubilatorios. Que uno solicite esto no significa que se la concedan. Primero, termina de aprobarse en la Cámara de Diputados de la Nación esta modificación. De hecho, hoy nos vamos a hablar del tema previsional dentro de algunos minutos, pero que genera mucha repercusión. Un juez federal está en el orden de los 600.000 pesos. El problema es que con el nuevo concepto de la ley, nosotros tenemos el juez de Rafaela que hace 5 años que es juez. ¿Y ya renuncia? Y sí. No quiere perderse los 60 años. Y lo que pasa es que con el nuevo sistema se eleva a 65 años y le toman el último haber, no importa la antigüedad. No, naturalmente que es una diferencia con el régimen general, donde nadie podría jubilarse con 5 años. En este caso, él por eso solicita el inicio del trámite jubilatorio y la presentación de la renuncia. Vamos a ver qué pasa, porque es una de las disyuntivas, ¿no? Si se aplica la nueva ley, la vieja ley, y este es uno de los temas en discusión por ahora. Bueno, vamos a cambiar de tema. Voy a mostrar, señor director, a ver si podemos poner la tapa de Sismo Raza de esta semana. Titulazo, porque tiene que ver con esto de condenan a un policía por la hora Hospe. Una investigación que nosotros, a través de Cadena Hora, la iniciamos hace varios años. Contábamos lo que había ocurrido con la hora Hospe en la provincia de Santa Fe. A ver, Darío, cortito, ¿qué son las horas Hospe para que la gente entienda? Lo que sería básicamente las horas extras de la policía. La policía no tiene horas extras, tiene o servicio adicional u horas Hospe. Las que decide el Estado, dice andá a cubrir tal evento, el acto del presidente o lo que sea, se paga por eso.
Esas se llaman horas hospe. Esas horas extras son las que aquí la justicia tuvo la mira entre 2 meses de 2015, enero y febrero. Y en base a eso, de una investigación que tenían 2 otros fiscales que de hecho estuvieron en esta mesa. Claro, yo quiero contarle a la gente que nosotros seguimos de cerca y por eso la indignación de que este es un perejil. El que ligó la condena es un perejil, porque Sí. deberían ser mucho más los condenados y muchos jefes policía condenados. Porque como decía vos, acá tuvimos 2 fiscales, Apuyán uno y la doctora Martí y la otra, que no sé cuántas horas estuvieron de grabación, de tantas llamadas, de comunicaciones entre distintos personajes de la policía, contando y sacando por ahí data e información sobre cómo se manejaba el tema de las horas hospe. Se habla de muchísima plata. Plata de horas hospe que se hacían sin que se entere la persona que estaba imputada con la hora hospe y se la llevaban 100% algunos jefes, o en convivencia con el propio empleado que dice, bueno, yo hago la hora hospe, pero también que me sirva para cubrir mi horario, entonces tengo doble. Y vamos, y se llevaba un extra, 50%, pero estaba cubriendo su propio horario, es decir, en la hora de 8 a 12 o de 6 a 13 que tenía que cubrir su horario habitual, ahí también le aplicaban la hora hospe, una barbaridad. Bueno, esto fue un gran negocio. Había muchos jefes dentro, digamos, de las responsabilidades que eran los que distribuían la hora hospe y se suponía se quedaban con algún vuelto. Sí, en el caso de esta investigación en particular, el de Marcelo Maldonado, 49 años, que fue condenado a 3 años de prisión. En suspenso. No hay de cumplimiento efectivo y una multa que llega a los 250.000 pesos. Según el fiscal que promovió un juicio abreviado. La causa no llegó a juicio en este caso. Abreviaron esto, él acepta la responsabilidad, dice que sí, devuelve 250.000 pesos. Estoy hablando de 2 meses. La pregunta es, ¿cómo no agarraron un periodo más largo? Si se sabe de lo que pasaba. Solamente en 2 meses. El fiscal dice que intentaron, o esto lo hacían en forma irregular. Llama de esa forma. Irregular. A ver, hay un delito. Pero a ver, Darío, entre todas esas escuchas que Apuyán y la doctora Martí hacían habitualmente para entender cómo era todo el tramado de cómo se facturaba, cómo se repartía, cómo se manejaba esta hora hospe, era un escándalo esto. En el medio se filtran conversaciones del ministro de Seguridad con uno de los implicados. A ver, nadie prevía que se podía cruzar esa comunicación. Ahora, estaban escuchando por lo que se hablaba de otro delito. Y que un fiscal no avance sobre otro delito es casi incumplimiento de deberes de funcionario. Entonces, abren otra causa y ahí se armó el locatombe. Y por primera vez el poder político, el poder ejecutivo, se inmiscuye en el tema judicial. Sí, en este caso hay que ser bien directos y claros. Por un lado existían horas hospe trucha, horas que nunca se hacían, pero alguien siempre las cobraba. En algunos casos se dio que el nombre que se usaba nunca en la vida se enteró que alguien estaba cobrando con su nombre. En otros casos, como vos bien planteaste, 50 y 50. Agarraban 50 del que ponía el nombre y 50 para arriba en un sobrecito. Y además se daban casos como, por ejemplo, estaban de vacaciones y hacían horas hospe, algo que está totalmente prohibido. Hubo un agente policial que hizo 3 trabajos en forma simultánea. Nosotros hemos conocido que hay gente que es muy activa, que ¿viste? Hace 2 cosas al mismo tiempo. Que no duerme. Bueno, hubo un caso de policía que hacían en 3 lugares al mismo tiempo. O sea, muchachos, ni bien la hacían. Bueno, ¿qué pasó? Hay 33 imputados más que están arreglando el abreviado. Hay 2 que no quieren el abreviado y que quieren ir a juicio. Y hay uno que ya conocemos, en este caso de Maldonado, que le dieron 3 años de prisión. Él reconoce ser uno de los organizadores. Este era el que estaba en cargo de la motorizada. Claro. De la policía motorizada. Firma, reconoce que era autor de eso y que tenía que pasar el sobrecito para arriba. ¿Y quién estaba arriba? Bueno. ¿Hasta dónde En el llegaba? abreviado ¿Hasta dónde llegaba el sobrecito? Entonces digo, hay delito. Y a ver, y el fiscal que se hizo cargo entra con una presión, porque si Apuyán, que era que estuvo trabajando honestamente junto a la doctora Martí, lo sacaron de un proceso, lo mandaron a castigar, lo castigaron, lo pusieron en un rincón para que no haga nada, que fue tremendo. Y yo digo, en su momento hubo algunos, digamos, momentos donde se planteó
queja de parte de algunos fiscales, de algunos abogados, pero fue muy tibio. Esto es un avasallamiento al Poder Judicial que hubiese merecido por lo menos un gran escándalo provincial. No pasó nada. Tuvieron miedo al poder político. El fiscal que estuvo con esta investigación es el doctor Ezequiel Hernández. El juez que homologó este abreviado se llama Pablo Busaniche. Bueno, ojalá lo que viene, ya van a seguir la misma tesitura, van a ser así. Van a tomar periodos cortos, van a devolver la plata. Van a darle 3 años en suspenso. Esta es la temática, esto es lo que viene, porque ya hay jurisprudencia. Y le dieron 6 años de inhabilitación para cargos públicos. O sea que Maldonado no puede ser candidato durante 6 años. ¿Qué, pero policía no, tampoco? Me imagino que ya está echado de la policía. La verdad que no en todos los casos estaban en disponibilidad porque tienen que esperar que esté firme la condena. En este caso, el abreviado, lógicamente no se va a apelar, pero bueno, en ese caso, porque si no cobran el 75% de los haberes, hasta que no esté resuelta la situación. Pero bueno, a ver, cuando hay condena, ¿no se lo exonora? ¿No se lo echa? Esperemos, hay que esperar la resolución del ministerio. No me ponga otra, no me ponga que estamos a averiguar que me llene una sorpresa adicional. No, bueno. Son 33 los otros. Bueno, vamos al tema más importante. Yo, la verdad, pensé que hoy salía, por lo menos tenía aprobación en senadores. Yo me había jugado de que estaba todo acordado, que se estaba por solucionar, que la ley que tanto pide Perotti para arrancar la provincia, iba a haber un gesto de madurez de los políticos, sobre todo la oposición, la que está poniendo palo en la rueda, y que en las últimas horas, otra vez, contaron cosas que no estaban por lo menos en la charla previa. Contame, Darío. Bueno, justamente la expectativa estaba para esta semana que tuviera aprobación en el Senado la ley de necesidad pública, lo que llamábamos la ley de emergencia, que el socialismo no quería que tenga ese nombre, le cambiaron el nombre. Tampoco le gusta. Tampoco. Porque dice que eso los afecta a ellos, porque dice que eso demuestra que fue una mala gestión la del socialismo. Bueno, lo cierto es que de todos los sectores del Ejecutivo están que se apruebe, que si no hay fondos, que no se puede ayudar a los municipios y comunas. Lo que pasó en las últimas horas es que el Frente Progresista Cívico y Social se reunieron con 2 ministros, Esteban Borgonovo, Rubén Micli, y le dijeron, tenemos algunas modificaciones. Del gobierno le dijeron, ningún problema, si estamos consensuando no hay problemas por algunas modificaciones. Acérquennos las modificaciones, son 6 artículos, algo así. Cuando le llevan la modificación, le cambiaron toda la ley. Y ahí se pudrió todo. Esa es la verdad. Eso es lo que pasó. ¿Se interrumpió el diálogo? Bueno, la verdad es que el gobierno estaba muy enojado porque tenían otra expectativa. Teniendo en cuenta que el gobierno hoy cuenta con mayoría propia en la Cámara de Senadores, no en la de diputados. Por eso necesita consensuar con el Frente Progresista. Y la idea era que lo que salía en senadores ya se aprobase directamente en diputados sin modificación para que sea un trámite. Por eso senadores no quiere aprobar ellos, que tanto acordado, porque hasta los propios radicales ahí apoyarían, es más, hay radicales, digamos, del NEO, hay radicales de Haskin, que todos levantarían la mano casi de forma unánime por el proyecto que tiene hoy, que también ya habían hecho unas modificaciones, porque hay que decirlo, el Senado trabajó mucho en este proyecto. Y hubo reuniones con diputados y se atendieron algunas situaciones y se modificaron algunas cosas que se lo plantearon el Ejecutivo, y el Ejecutivo dijo, bueno, no es lo que queríamos, pero ante la nada preferimos esto. Pero encima, después que estaba cerradito el paquetito, ahora salieron por una jugada que hace, digamos, la oposición, con la cabeza de Miguel Lichi, y Puyaro, porque Puyaro también ahora, si bien es radical, está más pegado al socialismo que a sus pares del NEO, que tienen otra mirada. Sí, hay que entender que acá tiene mucho que ver las gestiones locales. Uno de los que fue a la reunión en la legislatura fue Emilio Jatone, intendente de Santa Fe, y Pablo Haskin, permanentemente interiorizado por los fondos que ellos necesitan. En el gobierno dicen que si esto no se aprueba, no van a poder asistir económicamente a Rosario y Santa Fe, y que a mitad de año Rosario, la municipalidad, van a tener serios problemas financieros para cumplir con los compromisos. Bueno, vamos a escucharlo a Felipe Micli, que lo encontramos justo ahí en la Corte Suprema de Justicia, y le preguntábamos cómo estaba la situación de esta ley que tanto preocupa al Ejecutivo. Estamos en un franco diálogo para intentar acercar las posiciones. Hay un mensaje del Poder Ejecutivo con la ley de necesidad pública, después un texto, digamos, mejorado, para así decirlo, y un texto nuestro de la oposición, del Frente Progresista, que le hemos hecho llegar al Poder Ejecutivo.
Hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo y fue el motivo de postergar por una semana la sesión de la Cámara de Senadores para intentar llegar a ese acuerdo. Yo sigo siendo optimista, en tanto y en cuanto cada una de las partes y todos los actores que estamos involucrados entendamos que debemos ceder un poco para llegar a ese consenso. La verdad que es una ley que el Ejecutivo la reclama, nosotros estamos de acuerdo en distintas cuestiones que tienen que ver con financiar programas en el área sanitaria, en seguridad, en desarrollo social. Nosotros estamos solicitando un programa de saneamiento y acompañamiento de los gobiernos locales, los municipios y comunas, donde claramente hay necesidades de las dos municipalidades de primera categoría, como son Rosario y Santa Fe, pero también de los municipios y comunas del interior. Y tal vez la mirada diferente tiene que ver con el monto a financiar. Es la primera vez que tomaríamos deuda para atender gastos corrientes. Anteriormente siempre lo hicimos para obras de infraestructura, pero estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de la oposición para acompañar al gobierno, para que pueda dar respuestas, para que sea por el bienestar de los santafesinos, y las miradas diferentes siguen en materia de seguridad, en la emergencia, en seguridad, siguen en el tema de la resolución de los contratos de obra pública y de otros contratos de prestaciones de servicio al Estado, principalmente en cuanto a cómo rescindir esos contratos en caso de no haber acuerdo. Nosotros entendemos que tiene que ser por acuerdo de partes la rescisión. No puede ser solamente con un informe, como es el último texto que nos han hecho llegar, con un dictamen del mismo fiscal de Estado. Como también tenemos algunas cuestiones todavía de diferencias en la tercerización del funcionamiento de Catastro, del servicio de Catastro y del API. Pero digo, si seguimos dialogando, si seguimos intentando, creo que podemos llegar a buen puerto y en definitiva que tengamos esta ley que tanto ha reclamado el Poder Ejecutivo. Además del senador Micli, también habló Roberto Mirabella, senador nacional, representante de Santa Fe, pero que además es una de las manos derechas del gobernador Perotti. Habló de este tema y de la necesidad del Ejecutivo de esos recursos o fondos para la gestión. Escuchen lo que dijo. Primero, me parece que a 2 meses de haber comenzado el nuevo gobierno provincial, se hace imprescindible que la legislatura le dé las herramientas que necesita el nuevo gobernador para enfrentar esta coyuntura difícil, complicada en materia social, económica, en materia de seguridad. El año pasado la ciudadanía santafesina, una mayoría eligió un nuevo gobierno y un nuevo gobernador, con lo cual no veo razones para que este nuevo gobierno no tenga las herramientas que hoy está requiriendo y necesitando. ¿Esto es por una cuestión política o por una cuestión de números, de tener una mirada diferente sobre los números de la provincia? Me parece que hay que dejar de lado los viejos mecanismos de la vieja política y cuestiones que hacen a travesuras o mañas y entorpecer la gestión que recién arranca del gobernador Omar Perotti. Me parece a mí que lo más saludable para Santa Fe y para los santafesinos es que se le den las herramientas que se están necesitando para afrontar esta coyuntura. Me parece a mí que deberían dar vuelta a la página, reconocer que la ciudadanía santafesina eligió un nuevo gobernador el año pasado y que, bueno, está requiriendo distintos elementos y herramientas para afrontar una coyuntura que todos sabemos, todos y todas sabemos que es muy difícil y muy complicada, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista social, alimentario, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la seguridad. Con lo cual, me parece que son cuestiones de la vieja política que habría que dejar de lado y desandar el camino y que le den al gobernador Perotti todas las herramientas que necesita en este momento. Bueno, uno de los temas que también hemos planteado a través de la página web y de Cadena O, la radio que cubre toda la provincia, de algunos errores no forzados que tiene la gestión de Perotti, que falta es tema de comunicación. Y uno de los ejemplos fue lo que pasó con la renuncia de Milesi, Darío, porque creo que la iniciación de la información surge de la oposición, que la da a conocer, y por supuesto hay muchos periodistas que ante la noticia la difunden, y ante la falta de información oficial se tejieron un montón de posibilidades, peleas internas.
Y después cuando conocimos la información real, concreta, que fue como a la tardecita de ese día, era una cuestión personal que ya venía planteando Milesi, que ya se había querido ir en enero, le dijeron aguantá, que tenemos que buscar un reemplazante, se produjo recién en febrero, y por eso digo, a veces la falta de información hace que se genere en un clima que está bastante caldeado entre oposición y oficialismo, que se están peleando por esta ley, que todo el mundo quiere sacar un provecho, la falta de tener claridad y la rapidez en la información generan versiones que por ahí no son fundamentadas o no son serias. Por eso le digo, el gobierno está pecando a veces de no tener buena comunicación. No comunica los actos positivos que tiene, porque eso también hay que decirlo, pero también cuando hay información que por ahí no son reales, está lerdo para salir a cortar o a parar estas versiones. Uno de los problemas que tiene la provincia de Santa Fe es la deuda en materia de salud. 1.500 millones de pesos se deben en materia de los hospitales. A ver, los 10 hospitales más importantes de la provincia deben 1.000 millones de pesos. 1.000 millones. Y a esto hay que agregarle el resto de los 500 millones que lo deben a 400 prestadores. De eso habla Carlos Parola, el ministro de Salud, que estuvo con nosotros y dialogó y nos dijo lo siguiente. Es claro que con el presupuesto que nosotros tenemos no vamos a poder tener un año con capacidad de respuesta a las necesidades crecientes que tiene la sociedad en materia de salud. Por lo tanto, nosotros creemos que es imprescindible el apoyo en el área sanitaria, obviamente la social que acompaña todo este proceso, porque de otra manera no vamos a dar respuesta en cosas que son básicas. La ley prácticamente da diferentes opciones en 3 capítulos que detalla claramente, que son fortalecer el área de medicamentos, que permite que nuestro propio laboratorio produzca medicamentos para atención primaria de la salud. Tiene aspectos que contemplan los medios de movilidad. Ustedes saben que el parque de ambulancias, por el desgaste propio de los kilómetros que realizan, tienen que ser renovadas anualmente. Nos va a permitir mejorar la situación en infraestructura hospitalaria respecto a inversiones. Como esto tiene que entenderlo la gente, yo no quiero hablar en términos demasiado técnicos, pero tal cual un electrocardiógrafo se usa muchas veces, o hay que cambiarlo o hay que arreglarlo, un ecógrafo de la misma manera, un tomógrafo de la misma manera, un resonador de la misma manera. Esas son las cosas que van a ayudarnos con esta fuente de recursos a que nosotros podamos seguir sosteniendo o que podamos llegar con políticas de mayor posibilidad de volcar profesionales, abrir, ampliar, mejorar ciertas salas que tenemos con un proceso de deterioro. En el estilo de trabajo que tenemos y que nos propuso el gobernador a cada uno de los ministros es estar bien cerca de la gente. A mí particularmente en el área de salud es una de las mayores satisfacciones recorrer y estar al lado de quienes trabajan cotidianamente, la mayoría de las veces con menos de los recursos que uno quisiera. Así que lo hicimos la semana anterior con el departamento San Javier, esta fue en el departamento 9 de Julio. Y efectivamente vemos, escuchamos, valoramos el estado de situación de las localidades, aunque más pequeñas, también tratamos de llegar, de estar con sus autoridades, de hablar con nuestros colegas, los médicos que conducen, las enfermeras, todo el personal de salud, que hace, reitero, en condiciones a veces difíciles. En este momento esa región estaba afectada por fuertes lluvias, así que pudimos hacer un trabajo con defensa civil, con vialidad, y obviamente con las autoridades políticas también del departamento. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar.
y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Eduardo Cóceres, abogado especialista en materia previsional, muy consultado en la capital de la provincia, además por su experiencia dentro del ámbito de la caja y demás, y que se dedica especialmente a conocer lo que tiene tanta atención por un lado, pero tanto desconocimiento en la mayoría de la gente, ¿no? Y ahora está de moda por lo que está tratando el Congreso de la Nación en Buenos Aires, pero además también del futuro de la caja de jubilaciones. Ahora hablo de la provincia, porque el régimen nacional, en el caso de las jubilaciones de privilegio y demás, la verdad que eso es bastante acotado. Estamos hablando de los funcionarios, por ejemplo, de los juzgados federales. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto. Primer tema, hablamos un poquito de lo nacional, está en boga por el tratamiento parlamentario, de esto de las jubilaciones de privilegio. Ya tenemos renuncias en la provincia de Santa Fe de algunos jueces. ¿A qué edad se pueden jubilar o se podrían jubilar? Porque en la práctica no siempre se jubilan tan temprano. Un juez se jubila a los 60 años de edad, sí, contra el régimen general que establece 65 para los varones. Sí. De todas maneras, está clarito, y se dijo en la discusión en la Cámara, en la legislatura, en las comisiones, no se van con esa edad. Porque están en un espacio de confort, que incluso cuando llegan los 65 años tampoco se van, y hay mucha gente que va justamente al Congreso para pedir que le habiliten continuar después de los 75 años. Sí, de hecho, bueno, en la práctica se da que prácticamente trabajan hasta los 75, hoy ganan más o menos 600.000 pesos, no pagan la ganancia, y la discusión no pasa por eso en este momento, sino por cuánto aportan a la caja y cuánto. Acá en Santa Fe tenemos un juez que pidió la renuncia, y hace 5 años que fue nombrado juez federal. Pero ¿con qué porcentaje se va a jubilar? Se jubilan con el 82% del último cargo. No 82, importa la antigüedad en los años que haya tenido. No importa la antigüedad allí. El cargo que se toma para la determinación del haber jubilatorio es el último actualizado, con todos los adicionales, y se les aplica el 82%. Ok, primer tema. Acá hay una gran diferencia con el régimen general. Por eso debemos, para ver si hay privilegio, porque ayer la palabra privilegio estaba en la discusión y los magistrados lo llevaron a ese tema, para ver si hay privilegio es comparar con el trabajador normal en relación de dependencia, que en definitiva somos todos, y no es nada diferente con el de los jueces. Los jueces tienen una ley propia, la 24.018, que le da ese privilegio, ¿no es cierto? Entonces, de ahí surge de hacer esa comparación, qué le exigen al hombre normal de la calle en relación de dependencia y qué le exigen al juez. Ese es el privilegio. Claro, porque por ahí suena, la gente escucha y dice, ¿cómo gana 600.000 pesos? Hay gente que gana 800.000 dentro del Poder Judicial. Más allá de eso, el tema es cuánto aportan ellos, cuál es el porcentaje, porque además tiene una caja deficitaria. Claro. Y ayer hablaban de caja también. No tiene su propia caja los jueces. Es decir, es un sector, digamos, deficitario. Pero siempre han aportado menos con relación al régimen general, y ahora lo que le exigen justamente es que mejoren ese haber. Por ejemplo, ¿dónde están los privilegios? Edad 60 años, todos los demás 65 años. El haber 82% del último cargo, todos los demás van al promedio de los 10 últimos años para la determinación del haber, y aparte, a nivel nacional, ley 24241, 55, un 60%. Sí. Es decir, que el que está en relación de dependencia normal cesa y al otro día entra a cobrar prácticamente la mitad, mientras el juez cobra el 82% del último cargo que venía desempeñando. Tenía un aporte del 12% cuando en la ley es el 16%, por eso ahora se le exige que sea ese 16% y se le exige un 7% adicional para compensar esto, ¿no es cierto?
Ahora, ¿y qué pasa en la provincia? Porque insisto yo, que es un régimen federal, pero a la provincia de Santa Fe, la mayoría, o el sector público, lógicamente, tenemos una caja propia que no se trasladó a la nación, o que no se transfirió. Desde ya. Y aparece otra vez el tema famoso del déficit de la caja de jubilaciones. De hecho, en plena transición, uno de los ejes que se hizo hincapié era el déficit de la caja, que no alcanza a ser cubierto por la nación, a pesar de que hay una responsabilidad, pero siempre se paga tarde. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación en la caja de la provincia? Bueno, primero, ya que hablábamos de los jueces, quiero hacer la aclaración que los jueces de la provincia de Santa Fe, la situación de los jueces es distinta del régimen nacional. Sí. Lo bueno que tiene acá la provincia, que los jueces, el Poder Judicial está sometido a la ley 6915, como está sometido todo el colectivo de la gente que trabaja para el Estado. Los requisitos son exactamente los mismos, la determinación del haber exactamente la misma y el porcentaje también exactamente el mismo. A ver, insisto con esto, no se jubilan igual que un federal, de hecho perciben menos, tienen la ley del enganche, más o menos las jubilaciones aquí máxima de la provincia, ¿en qué orden están? ¿Cuánto perciben? Y la máxima en la provincia está más o menos en 570.000 pesos. Que generalmente son los ministros de la Corte. Sí. Digamos, los que se jubilaron. Que como activos cobran muchísimo más, lógicamente. Sí. Y 570 sería es el tope jubilatorio más o menos en ese. Hoy en Santa Fe. ¿Y en ese régimen cuántos tenemos? ¿Cuántos beneficiarios? Bueno, no sé cuánto hay. Sé que es un sector chico, siempre se ha hablado, como se habla a nivel nacional, de la poca importancia que tenía, pero bueno, ahora a nivel nacional nos damos cuenta que son pocos y es un déficit terrible. Digo, en la provincia eso más o menos está equilibrado, es distinto a lo que se está discutiendo en el orden nacional. Totalmente de acuerdo. Porque a veces nosotros decimos los jueces y el que escucha mezcla un poquito porque a lo mejor no aclaramos bien en qué ámbito se mueve. Hablábamos del déficit de la caja de la provincia. Bueno, durante todo el régimen socialista fue creciendo el déficit a razón de 2.000 millones de pesos por año. Eso 2.000 millones. Sí, hoy está en 13.000 millones de pesos, fue lo que cerró. Sí. Hubo un crecimiento exponencial año por año que yo lo venía advirtiendo y muchísima gente más lo veníamos discutiendo este tema, siempre en conversaciones con gente de la caja de cómo era, por qué ocurría esto. Se hizo un cálculo actuarial, lo hizo la caja, creo que fue allá por el 2014. El cálculo actuarial le marcó claramente cuáles eran las deficiencias que debían solucionarse para evitar el déficit. La caja tenía una comisión que se reunía con los gremios, con los jubilados, con los políticos, con todos, analizaron el cálculo actuarial y los gremios le dijeron, ese es un problema del gobierno, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de modificación en los derechos adquiridos que tenemos. Estaba el sector docente, que fue muy beneficiado con derechos que después aumentaron el déficit de la caja, y los demás sectores políticos. En definitiva, a la gente no le gusta que, en el término que yo me expreso, pero cajonearon el proyecto. Hasta tal punto que el diario El Litoral, tengo acá la reseña, dice ANSAFE fue ante la Cámara de Diputados a oponerse al cálculo actuarial. Ahora, ¿cuál es el motivo del déficit? ¿Es una mala administración de los recursos o un desequilibrio entre la cantidad de activos aportantes sobre la cantidad de beneficiarios de la caja? Creería que el problema de relación activo-pasivo no es no hay un problema ahí. No hay un problema allí. Sino los distintos privilegios que se fueron dando. Por ejemplo, la posibilidad de comprar, término inapropiado para la seguridad social, comprar años de servicio al ANSES, con esto de la moratoria que se estableció para los jubilados nacionales, la posibilidad de traerlo a la caja y que la caja les permita, con esos años que incorporaban, jubilarse con menor edad o aún teniendo la edad, posibilitaba de pagar del 72% con 30 años de servicio, llegar al 82% con 35 años de servicio. Estamos hablando de un 10 puntos, o sea, mejorar la jubilación en 10 puntos. Exactamente. Ejemplo práctico, una persona tiene 30 años de servicios, estaba en condiciones de jubilarse, se iba con el 72%. Sí. Compraba 10 años de servicios nacionales, lo pagaban 8.000 pesos más o menos. ¿Por año? Los 10 años pagaban 8.000 pesos. Lo pagaban al ANSES, que el ANSES a la vez no le transfería
a la caja de la provincia. Con esos 10 años en relación al 2x1 de la compensación, llegaban a 35 años y aumentaban un 10% el haber jubilatorio, se van con el 82%. A ver, es un negocio redondo. Negocio redondo, a la vista de todo el mundo, sí. Denunciado por todo el mundo, denunciado por el cálculo actuarial, con un proyecto de último momento que hicieron para evitarlo y nadie hizo absolutamente nada. Ahora le hago una aclaración, porque yo fui a conversar ese tema con la directora, que siempre me recibía, y le planteaba esto, le planteaba el tema del déficit. El contador me dijo en alguna oportunidad, el contador de la caja, los números del déficit son mínimos en relación al presupuesto general de la provincia, lo cual era una razón atendible de acuerdo a la ideología política que podía tener ese gobierno. Pero lo que la directora de la caja me aclaró es que terminado el año se hacía la ejecución presupuestaria, sí. Se establecía el déficit y se remitía toda esa información a la Cámara de Diputados, sí. A la legislatura, y la legislatura lo aprobaba. Es decir, que toda la oposición tuvo durante ese tiempo la posibilidad de pedir algún tipo de aclaración de qué ocurría con esos números, cuál era la razón del déficit de la caja, que en alguna oportunidad la directora dijo es porque se jubila mucha gente porque se quieren ir de miedo a una reforma nacional. Pero a mí me parece que no es suficiente ese argumento. Pero eso la oposición lo conocía y no lo hizo valer. Ahora, hoy desde afuera, no podemos decir cuál es la causa del déficit, y lo que yo estoy diciendo, que ya que se dieron esos años de un crecimiento exponencial de 2.000 millones de pesos por año, debería realizarse una auditoría que determine para ver año por año qué fue lo que pasó para llegar a esos 13.000 millones de pesos. Ahora, doctor Cóceres, hoy usted me dice que tenemos 13.000 millones de déficit en la provincia. En la provincia. La pregunta primaria es, ¿y cuál es el futuro? Si tenemos 13.000 de arrastre, ¿qué va a pasar en los próximos años? Porque esto termina en un cuello de botella que siempre es el mismo. A la hora dentro de unos años, no sé cuántos, cuando la gente se quiera jubilar le van a decir no sale la jubilación porque no hay plata. Claro, eso de acuerdo, vuelvo a insistir, a la concepción política que se tenga en ese momento. Sí. Porque esos 13.000 millones de pesos el gobierno los puede achicar. Año tras año lo puede ir achicando. Con política, ¿no es cierto? Eliminar, lo que digo, la posibilidad de comprar años de servicio, eliminar la posibilidad de que esos años de servicio se tomen para mejorar el haber jubilatorio. El cálculo actuarial le dice, tomen el ejemplo de Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. Ajá. ¿Qué hace Caja Municipal? Usted no tiene servicio para llegar a los 30 años y tiene la edad, sí. Le permite que vengan los servicios nacionales que haya comprado para llegar a los 30 y obtener su beneficio previsional. Pero no le permite mejorar el haber jubilatorio ni siquiera con un solo punto con servicios comprados. Ajá. Eso fue desde el primer día. Y en ese caso, estoy hablando del ámbito municipal o de la Caja Municipal, sí. ¿La ANSES le gira esos fondos? No. También se lo queda la ANSES eso. Eso se lo queda. Lo reconoce, pero no lo gira. Acá no hay transferencia de aporte. Hace muchísimos años que no hay transferencia de aporte. Tendrían que venir los aportes transferidos, no solo por la compra de servicios, sino por los servicios prestados en la Nación. Acá se jubila una persona con 20 años provinciales y 10 de la Nación. Los 10 de la Nación no entran, hacen unas cuentitas tipo libreta, que también nosotros venimos discutiendo en congresos. A mí me tocó muchísimo hablar sobre el tema de reciprocidad jubilatoria, pero como que todos estaban contentos de cómo funcionaba el sistema. Ahora bien, si se ajusta en esos temitas que nosotros tenemos allí un poco en claro, el déficit se va a ir achicando. Se fue muchísima gente, es verdad. Y tuvo la suerte de aprovechar esto. Entonces ahora lo que cesen de aquí en adelante van a ser mucho menos y se puede equilibrar el sistema, se puede ir equilibrando el sistema. Le aprovecho para preguntarle por un tema que ya hay demandas colectivas presentadas en Buenos Aires y demás, que tiene que ver con la movilidad jubilatoria y la forma de actualización de los saberes de las jubilaciones nacionales. Acá en Santa Fe, en la provincia, por lo que ha visto, y además porque se dedica a eso, qué es lo que está? ¿Hay acciones, ya hay presentaciones con respecto a esta decisión del gobierno de achatar, digamos, las jubilaciones o no respetar el régimen que estaban? Estamos hablando del régimen nacional. Sí, el régimen nacional. Desde ya. A nivel nacional ya sabemos que hay un amparo colectivo presentado por la Defensoría de la Tercera Edad con fundamento suficiente como para que los jueces le hagan lugar. Porque tenemos
no sé, 160 y algo de años de Constitución Nacional. Sí. Tenemos fallos, tenemos doctrina, jurisprudencia, tenemos todo que ha hecho un crecimiento de la seguridad social que no puede ser abandonado por ningún funcionario por la razón que quiera hacerlo, como ocurrió con este régimen de movilidad. Es decir, la Constitución Nacional, cuando vinieron la movilidad se estableció en el año 1957, cuando se hizo la reforma de la Constitución Nacional acá en Santa Fe. En el año 94 se incorporaron derechos, ¿no es cierto?, que daban la posibilidad de que no haya ningún tipo de retroceso en lo que se había conquistado. E incluso en el artículo 67, creo que es el inciso 23, le impone la obligación al Congreso de dictar normas positivas en favor de la ancianidad y de la niñez. Es decir, nada puede regresar, no puede haber un regresismo, y lo que se ha hecho con esta suspensión de la movilidad es exactamente esto. O sea, los fundamentos, con todos los pactos internacionales que se incorporaron en el 94, le dan un 100% de posibilidad de que esto realmente se haga lugar a este tipo de demandas. Eso me da lugar a la última pregunta, doctor. La primera es, el Congreso está lleno de abogados. Esto es algo del derecho común, o sea, un estudiante acá en la UNL, en la UNR, sabe de esto. ¿Cómo puede ser que el poder político avasalle estas cuestiones que, además que en todo caso, que quieran defender a los abogados para decir, che, ahí tienen trabajo, le damos esto, pero si no, uno se entiende mucho? No, yo entiendo que hay un error en la concepción de la política partidaria. Esta ley salió por 20 y pico de votos de diferencia nada más. Sí. Y 7 votos de esos 20 y pico son de diputados nacionales de Santa Fe. Hay un voto que es socialista. Diputado socialista votó. Yo le comento a mis amigos que en el año 57, cuando vino la Constitución, acá vinieron los constituyentes a hacer la reforma del artículo 14 bis, el artículo nuevo. Mi mamá me llevó enfrente de la facultad, que había una farmacia, tenía un circuito cerrado de televisión, se veía el debate. Y estaba Alfredo Palacios. Y Alfredo Palacios fue la figura del socialismo que llegó a Santa Fe y peleó por la movilidad de los saberes jubilatorios. Y hoy un diputado nacional socialista de Santa Fe vota por el congelamiento de esto. Y además yo no conozco a los diputados, tengo la nómina, pero no los conozco personalmente, pero a uno o dos los conozco. Y estoy seguro que no tienen ninguna formación, no tienen la más mínima idea de toda la historia de la seguridad social, de todo lo que está escrito de la seguridad social. Se constituyen por una decisión política en levantamanos de que una orden que viene que hay que hacerla así y después veremos. Y el después veremos es esta, la tonelada de juicios que vienen por esto, porque si quisiéramos ver algo más reciente, tenemos el caso Badaro. Sí, claro. En Badaro, es el emblema de todo esto. La Corte Suprema de Justicia le dijo al gobierno, la movilidad tiene que ser igual para todos. Y acá hicieron ahora, con la suspensión, con el decreto este que dictó el Poder Ejecutivo, una movilidad sectorial en la cual únicamente favorece al primer sector, los jubilados de 14.090 pesos, y todos los demás tuvieron que resignar el derecho adquirido que tenían al 11,96%, que ya estaba fijado, y al del junio, que también está fijado. Es decir, estamos negando derechos adquiridos al reajuste que además la Corte Suprema de Justicia ya ha hecho lugar a esos reclamos. Entonces, todo lo que se está preparando, la única posibilidad que tiene el gobierno es de decir, lo hacemos en un estado de emergencia. Pero nótese que en la emergencia no entraban los privilegios, no entraban los jueces de 770.000 pesos, tuvieron que incorporarlos ahora, no entra el sector docente nacional, que también tiene una serie de privilegios, y no entran otra serie de privilegios. Entonces no estamos directamente en una emergencia, sino en un ajuste, en un terrible ajuste para el sector más desprotegido, más vulnerable, que es el de los jubilados. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto haber estado.